Muy buenas tardes con todos. Le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista, un espacio creado para reflexionar sobre una de las obras más importantes de la literatura peruana, Paco Yunque, escrita por César Vallejo. Esta obra nos presenta la historia de un niño que en su primer día de clases enfrenta situaciones de injusticia, discriminación y abuso de poder. A través de un relato sencillo pero profundamente conmovedor, el autor nos invita a pensar en la importancia de la igualdad, el respeto, la empatía, la justicia dentro de la escuela y la sociedad. Aunque fue escrita hace muchos años, su mensaje sigue vigente y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo actuamos frente a una injusticia? ¿Qué papel cumplen los docentes, los compañeros y la familia en la formación de valores? ¿Qué podemos aprender de esta historia para construir una convivencia más respetuosa y solidaria? Con el propósito de conocer una perspectiva más cercana sobre la obra, hoy no entrevistaremos a sus personajes, sino a una persona que ha leído y analizado esta obra, Paco Yunque. A través de sus respuestas conoceremos su interpretación, las emociones que le despertó la lectura, los mensajes que identificó y las enseñanzas que considera más importantes para nuestra realidad. Los invitamos a escuchar con atención esta conversación, ya que nos permitirá comprender mejor el significado de la obra y reflexionar sobre cómo sus enseñanzas pueden inspirarnos a actuar con mayor empatía, respeto y responsabilidad en nuestra vida cotidiana. Sin más preámbulos, damos inicio a esta entrevista y recibimos con un fuerte aplauso a nuestro invitado, quien compartirá con nosotros su experiencia y reflexión sobre la lectura de Paco Yunque. Hoy contamos con la participación del profesor Alex Piñín Correa, especialista en la área de historia, quien compartirá con nosotros su análisis sobre esta importante obra literaria. Le agradecemos por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en este reportaje. Profesor, considerando nuestra postura de que Paco Yunque denuncia la desigualdad social y el abuso de poder, ¿cuál es su opinión sobre esta afirmación? Buenas noches, Lucely. Gracias por la invitación a la entrevista. Eh, bueno, respecto a la pregunta, estoy de acuerdo con esa postura, pues considero que uno de los principales objetivos de César Vallejo al escribir esta obra fue denunciar las profundas desigualdades sociales que existían en su época. Sin embargo, lo interesante de la obra es que no solamente sea en la época anterior, sino que sigue siendo vigente, porque hay muchas de esas situaciones que aún se presentan en diferentes contextos hoy en día. La historia nos muestra a dos niños que, aunque comparten el mismo salón de clases, viven realidades completamente distintas. Por ejemplo, el caso de Paco Yunque representa a los sectores más humildes, pues es un niño obediente, trabajador, respetuoso. En cambio, tenemos a Humberto, que simboliza el privilegio económico y el poder que tienen algunas familias y lo que ejercen su autoridad en ello. Vallejo utiliza esta diferencia para demostrar que en una sociedad desigual no siempre triunfa el esfuerzo o los valores de cada persona, sino que muchas veces quienes poseen el dinero, el poder, la influencia de sus familiares reciben un trato preferencial y de esa manera la obra solo cuenta la historia de un niño, sino que también critica la estructura social e injusta de las oportunidades que hay hoy en día que son muy desiguales. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Como podemos observar, la obra no solo relata una historia escolar, sino que también representa una fuerte crítica a las desigualdades y a las injusticias que afectan a quienes poseen menos recursos o influencia. Desde su experiencia, ¿en qué elementos de la obra se observa con mayor claridad la desigualdad social? Bueno, desde mi punto de vista, podemos identificar que la desigualdad se ve evidenciado desde el inicio de la obra. Primero, observamos que el origen de ambos personajes
Tenemos, por ejemplo, Paco Young, que proviene de una familia humilde, que incluso su madre trabaja como una empleada en la casa de los Grieve. Y esto ya se refleja una gran diferencia económica y socialmente de gran manera. Segundo lugar, encontramos el comportamiento de Humberto Grieve, que actúa con demasiada soberbia, pues no le teme a las consecuencias debido al poder e influencia que tiene su padre. Y lo hace así con esa seguridad, sin pensar en los demás. Otro elemento importante es el papel del profesor, que en lugar de garantizar la igualdad entre todos sus estudiantes, termina favoreciendo a Humberto. Y cuando nosotros los docentes debemos proteger a los alumnos que tenemos por igual a cada uno. Pero en esta obra sucede lo contrario. El profesor observa las injusticias y a pesar de ello no decide intervenir. Esto debido al temor o respeto que le tiene a la familia de los Greves. Y finalmente, el silencio de las autoridades. Esto representa un problema cuando quienes ellos tienen la responsabilidad de impartir justicia no cumplen con su deber. Y la desigualdad se fortalece y las personas más vulnerables son las que terminan sufriendo las consecuencias. Resulta muy interesante identificar cómo Vallejo construye esta crítica mediante los personajes y las situaciones que viven dentro del aula. Sin duda, cada detalle de la obra contribuye a evidenciar las diferencias sociales presentes en aquella época. Profesor, ¿qué escena considera la más representativa para comprender el abuso de poder presente en la obra de Paco Yunque? Para mí, sin duda, la escena que es más representativa en esta obra ocurre cuando Humberto le quita el trabajo escolar que realizó Paco Yunque y este lo presenta como que si fuera de él. Esta situación tiene un gran significado porque Paco había realizado su tarea con demasiada dedicación, esfuerzo, le había puesto demasiado esmero. Sin embargo, Humberto se aprovechó de su posición económica y el privilegio que tenía para apropiarse de este trabajo y sin ningún remordimiento. Y además, lo más preocupante es que el robo del cuaderno, el profesor se dio cuenta y a pesar de que existían estas evidencias, él decidió simplemente hacer caso omiso y no investigó lo sucedido. Esta escena demuestra que el abuso del poder no siempre se manifiesta mediante la violencia física. También puede presentarse cuando una persona utiliza su posición económica o políticas para obtener un beneficio injusto mientras que las autoridades permanecen indiferentes. Esta escena refleja claramente cómo el abuso de poder puede afectar la justicia y perjudicar a quienes actúan con honestidad. Además, nos permite comprender el mensaje que César Vallejo quiso transmitir a sus lectores. Finalmente, profesor, teniendo en cuenta que esta obra fue escrita hace varias décadas atrás, ¿qué enseñanza considera que deja Paco Yunque para la sociedad actual? Como mencionas, si bien es cierto, Paco Yunque fue publicada hace muchos años atrás, considero que continúa siendo una obra muy actual. Como lo mencioné, en diferentes partes del mundo todavía existen estas personas que reciben un trato desigual por su condición económica, su origen o la apariencia que tienen. Y la enseñanza principal de esta obra es que la justicia debe aplicarse de manera igual para todos, sin ninguna persona que no debería recibir un privilegio únicamente por tener dinero, el poder de la influencia de su familia. Asimismo, Vallejo nos invita a reflexionar sobre el papel que las autoridades, como nosotros los docentes, debemos tener la responsabilidad de promover los valores con respecto a la honestidad, la igualdad, garantizando que todos nuestros estudiantes sean escuchados y tratados con justicia. Y finalmente, esta lectura nos recuerda que construir una sociedad más justa depende de cada uno de nosotros. Cada vez que rechazamos una injusticia, defendemos a quien es discriminado
o actuamos con honestidad, contribuyendo a formar una comunidad más solidaria y equitativa. Esta es mi opinión respecto a la obra escrita por Vallejo. Muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y por ayudarnos a comprender con más profundidad el mensaje de esta importante obra literaria. Sus aportes han enriquecido nuestro análisis y nos invitan a reflexionar sobre la importancia de promover la igualdad, el respeto, la justicia en nuestra sociedad. Después de analizar Paco Yunque, concluimos que César Vallejo denuncia una sociedad donde los privilegios socioeconómicos permiten el abuso de poder y donde la falta de intervención de las autoridades, representadas en la historia por el profesor, favorece y normaliza la injusticia. A través de la humillación que sufre Paco por parte de Humberto Grieve, Vallejo no solo expone el maltrato escolar, sino también una metáfora de cómo el esfuerzo de los sectores más vulnerables es constantemente invisibilizado y usurpado por quienes tienen dinero. Sin embargo, a través de la obra La rebeldía y la solidaridad de Paco Fariña, él nos invita a reflexionar sobre la importancia de no callar los abusos y nos desafía como estudiantes y ciudadanos a romper con el silencio que perpetúa estas desigualdades en nuestra vida. Hablaremos sobre la vida bibliográfica de César Vallejo. César Vallejo nació en 1892. Fue el menor de 11 hermanos. Estudió en la Universidad de Trujillo, en Huanachuco, en donde estudió letras y nació su vocación por las letras. Sus obras más importantes fueron Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, los cuales fueron publicados de forma póstuma. Asimismo, nos deja una gran obra que es Paco Yunque, en la cual describe la historia de un niño que es pobre y es discriminado por sus profesores, el cual le brindan más consideración o más respeto a Hildred, que es un niño que tiene mucho más dinero. Vallejo en todas sus obras siempre rescata la injusticia que se vive en el Perú. En sus mayores obras, él escribe la falta de empatía con el pueblo peruano, asimismo la discriminación y la injusticia que se le da a las personas que tienen menos estatus social o que tienen menos recursos económicos. César Vallejo se vio obligado de viajar a Europa porque en el Perú lo acusaban y se cometía una gran injusticia de él. Su viaje a Europa fue en 1923, principalmente a París, donde continuó escribiendo y ejerció como periodista. César Vallejo murió el 15 de abril de 1938, a los 45 años. Sus obras siguen siendo fuente de estudio hoy en día, ya que vivimos en una realidad en donde se ve discriminación e injusticia hacia personas que tienen recursos económicos bajos. Asimismo, se vive un legado de César Vallejo, en donde se estudia sus obras y se espera cambiar el pensar de la población.